A esta hora, a través de todas las estaciones de Madero FM, presentamos una edición más de Razones de Estado, junto con el doctor en Comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Y así arrancamos hoy día con un temazo que sacude al mundo. No hay rincón del planeta que no haya sido afectado por estas declaraciones de Donald Trump, donde se ha pegado así como un sacudón a toda la economía mundial y que obviamente tiene ribetes políticos, más allá de lo económico, y que puede tener sin duda ribetes militares. A ver, pongamos en contexto lo que está ocurriendo con Trump. Trump, hace pocas horas atrás, a las 17 horas de ayer, dijo que este era uno de los días más importantes para la historia de Estados Unidos, y obviamente lo es. Porque en las décadas post-guerra mundial, post-primera y segunda guerra mundial, nunca se había visto a un mandatario norteamericano que siempre fueron fuertes desde su nacimiento, hace apenas 230 y tantos años, apenas, para entender que el pueblo norteamericano se formó y se forjó a la luz de entender que gran parte de su esfuerzo lo basaba en el esfuerzo individual de cada norteamericano y de cada norteamericana. Y hace décadas que Estados Unidos viene bajando sus ritmos de producción y otras economías han ido tomando el pulso de lo que ha sido el engrandecimiento norteamericano y no han tenido la conciencia de que Estados Unidos por muchas décadas los defendió, los amparó y le dio tributo y le dio tribuna a muchas de sus actividades, incluso haciendo que incluso la propia Comunidad Económica Europea viviera a expensas de Estados Unidos en cuanto a defensa se refiere. Estados Unidos está pasando por un momento muy difícil, porque claramente, a pesar de que tiene un gran desarrollo económico, tiene un gran desarrollo intelectual, con las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos, ahí se inventó la internet, la inteligencia artificial, las redes sociales, y todo salió de ahí. Gente muy capaz, que sus universidades pudieron hacer grandes adelantos para la historia y para la ciencia del mundo. Pero se fue rodeando Estados Unidos de un halo de superpotencia que muchos de sus aliados profitaron de esa defensa, de ese amparo norteamericano. Y lo que ha pasado con hoy día aquí con Donald Trump es que ha anunciado aranceles recíprocos. Vale decir, si Estados Unidos o Chile cobra por la importación de manufactura o alimentos o servicios norteamericanos, Estados Unidos pide la misma reciprocidad, el 10%. Sin embargo, aquí hay detrás de esto una situación propia interna norteamericana, donde por los excesivos precios, por la altísima sindicalización de sus gremios, de sus industrias, fue cayendo poco a poco al punto de poder subir tanto sus los valores de su producción, que se hizo no rentable. Y ahí entraban los autos japoneses, los mexicanos, los canadienses, sobre todo los chinos, dejando con una sensación a Estados Unidos que no podían mantener ese nivel de mejoramiento en todos sus índices, cuando sus productos eran más caros y se vendían menos, porque los de otros países venían con otros amparos, no solamente los de China, sino que de la propia defensa orientación de los países que estaban produciendo. Hablamos de Japón, hablamos de Corea del Norte, pero hay un caso que a mí me parece que es necesario, distinguidos auditores y televidentes, que lo veamos con más atención. Por ejemplo, en esta suba de aranceles que ha indicado Trump, a China le cobraba un 34%, pero también a sus aliados,
de la Unión Europea les cobrará un 20%. A Vietnam, un 46%. A Taiwán, imagínense lo que significa Taiwán, ¿ya? Que está al lado de China y que probablemente después de esto sienta que hay otro precedente para que China se apodere de Taiwán. Aquí, por ejemplo, a Taiwán le está cobrando un 32% de aranceles. A Japón, un 24%. A la India, un 26%. A Corea del Sur, un 25%. A Tailandia, un 36%. A Suiza, un 31%. A Tailandia, a Indonesia, un 32%. A Malasia, un 24%. A Brasil, solo un 10%. Al Reino Unido, socio, también un 10%. A Chile, un 10%. Pero ahí no incluyo el cobre. Entonces, claramente, esto indispone a toda una situación mundial, porque estos aranceles se empezaron a cortar de ahora mismo. Es decir, cada producto chileno, por ejemplo, una fruta o un salmón o algo que entre Estados Unidos, va a tener un arancel de un 10% más. Es decir, se van a dejar un 10% ellos para su economía, dado que nosotros también le cobramos a las materias primas o a las materias que produce Estados Unidos un 10%. Aquí hay que enhebrar con mucha atención porque hay tratado de libre comercio. Y sobre todo porque esto va a generar una situación que de hecho ya la genera, porque imagínense lo que ocurre, que China, Japón y Corea del Sur, grandes aliados norteamericanos, se están aliando con China para el tema de los aranceles. Y eso significa que los empuja Estados Unidos a sus grandes aliados a tener una condescendencia más cercana con China. De hecho, Canadá se ha adelantado para que muchas exportaciones, que hoy día, de las exportaciones que hace Canadá a Estados Unidos, un 75% van al país del norte, a Estados Unidos. Y eso significa que acá se empieza a generar una suerte de cómo se va a lidiar con todo esto y cuánto esto va a significar para China, que ha hecho una muestra de poder hace algunas horas atrás contra Taiwán. La fuerza y el poder, con esto, hoy día lo que está diciendo claramente China va a aprovechar esta circunstancia para darle una muestra de fuerza a Estados Unidos, particularmente el logro militar, y creo que esto está dando pie para tomarse finalmente Taiwán. Claramente, Taiwán, al cual está cobrando hoy día Estados Unidos un 32% de aranceles, debe verse tremendamente perjudicada. Pero en el caso de Europa, ya que está hoy día defendiendo a Ucrania, ya donde Estados Unidos hoy día quiere imponerle algo a Putin para que acepte condiciones de paz, etcétera, y Putin le ha dicho que no, ya claramente eso también entorpece todas las relaciones, porque esto va a afectar, como señalábamos recién al inicio, no solamente lo económico, sino que también lo político y lo militar. El cambio de eje, el que está jugando Trump, va a ser extremadamente difícil porque los otros países también van a tender a defenderse. Pero la Comunidad Económica Europea, en particular países como Italia, Francia, Grecia, que se ven con condiciones muy favorables, donde trabajan mucho, donde se han puesto muy flojos y donde finalmente Estados Unidos paga la flojera de esos países. Y encima, enojado Trump, no colocan lo suficiente o lo mismo que Estados Unidos en su defensa externa, que hasta hoy día se debilita la OTAN con esto. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos que pensar, distinguidos auditores, de lo que viene y de lo que va a traer como consecuencia estas cuestiones o estas decisiones de Trump? Obviamente, a mi juicio, hay un tema que hay que tratar con mucha más preocupación y con más, yo diría, con más entereza y con más calma, ¿ya? Aquí el que se desespera o el que quiere hacer alguna cosa, aventurada, va a perder el tiempo y probablemente pierda la partida. Porque en esto hay que estar muy, muy consciente de lo que esto va a significar a todo el mundo y cuánto de estas medidas efectivamente logran hacerse. Algunos piensan que esto es un bluff, ¿ya?, de Trump, para atraer toda la atención del mundo con él.
Y aparentemente hoy día a Trump le estaría dando lo mismo que Taiwán quedara en manos de China. Cuidado, porque Taiwán favorece y fabrica los microprocesadores que son los únicos que fabrican en el mundo esto. ¿Qué es lo que se va a hacer para efectos de poder contener la rabia, la molestia y también yo diría todo lo que significa esta desvalorización del sentimiento de reciprocidad, o si se prefiere así, de estar con un país que lideraba al mundo occidental? Tiene tantas ramas y tanta atención que empezaremos a ver ahora qué pasa por el tema económico. Pero no nos olvidemos de algo. Y para lo que no lo saben bien, la economía está antes de la política. Y eso, claramente, tenemos que advertirlo, porque siempre fue igual. No hubo primero política y después economía. No, al revés. La política se genera y se crea para darle contextos a la economía. Y eso es lo que muchos días no entienden ni saben. Por eso que acá hay que, a propósito de lo que está ocurriendo y que pilla justamente al presidente Boris en la India, un país que, digámoslo también, está castigado con un 26% de aranceles. ¿Qué va a pasar con la relación interna entre Estados Unidos y todos estos países que aparecían como sus liderazgos? Estados Unidos se cree o finalmente tiene tanta fuerza que puede ir contra todo el mundo, pensando que puede hacer y deshacer con las economías de los otros países. Por eso que hay que estar atento acá, sobre todo porque China puede ser el gran ganador de esta concepción, particularmente porque China, claro, con una mirada más bien hipócrita del poder, ha ido avanzando en tener cada vez más influencias en todos los espacios del mundo. Y Estados Unidos se da cuenta de esto. O sea, hoy día los chinos manejan muchas cosas a la cual hoy día le está quitando el poder ese justamente Estados Unidos, nada más que por ejemplo en el canal de Panamá. ¿Ya? O lo que está atacando en todo lo que significa digamos en el mar, en mares internacionales, a lo que son digamos, lo que están, o los que se dicen, o los que claramente se declaran como enemigos de Estados Unidos. Aquí no solamente Irán va a pagar las consecuencias, la va a pagar también probablemente todos los que apoyen a los movimientos, digamos, terroristas palestinos, por ejemplo, a los que apoyan a Hamas, y entre esos Chile, con el presidente de nuestro país, Boris, que ha sido torpe en cómo ha establecido los criterios de política internacional. Ha tratado, por mucho que pueda ser interesante tratarlo como un emperador digamos a Trump, y llamando a unirse a todos los países, eso es nada más que un tema que no puede tocar salado, no puede tocar mal, porque claramente no es que Trump tenga en la retina a un presidente inexperto del fondo del mundo que nos ha empobrecido y que etcétera, 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 sino que además ponerse políticamente contra Trump hoy no es una buena elección, sobre todo porque lo que él pretende, y con un gran apoyo norteamericano, hoy día tiene más respaldo Trump que cuando fue electo. Entonces va a devolver, algunos piensan, una relación de respeto a los norteamericanos, y porque lo estaban perdiendo, obviamente. Hoy día todo lo que sea contrario a que no exista trabajo en Estados Unidos, para Trump es una prioridad. Es decir, todo esto de los aranceles lo ha planteado con una fuerza enorme. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que él quiere recuperar para Estados Unidos sus industrias. ¿Ya? No quiere tener trabajadores cesantes en Estados Unidos a esa cantidad. Y sobre todo porque quiere un marco de respeto donde sean parejos los aranceles. Si nosotros le cobramos tanto, él cobra lo mismo o más. Es un tema que también hay que revisar en nuestra política interna, porque aquí hay que alinearse con los intereses de Chile. Probablemente a nosotros nos interese saber cómo saltamos de esta, pero si China va a tener un 34% de aranceles, es decir, y cuidado, no es solamente lo que está haciendo, digamos, lo que eventualmente le va a cobrar Estados Unidos,
sino que Estados Unidos también, y eso es lo que me temo, que verá con malos ojos a quienes comercien con los países que abusan, según lo que dice Trump, de Estados Unidos. O sea, ¿cómo nos va a ir a nosotros que la mayor de nuestra cantidad de exportaciones va a China, sino si finalmente China sigue siendo un país que, digamos, que tiene una rivalidad política, económica, militar, diplomática con Estados Unidos? Por eso que tenemos que ser, yo diría, más cercanos probablemente a la India, tal vez a Indonesia, tal vez Malasia, esos países de gran cantidad de personas, digamos, que nos pueden llevar a nosotros, gracias a Dios, somos 20 millones de habitantes, apenas. O sea, somos una parte pero muy menor del mundo. Pero tenemos que tratar, aunque estemos lejos, de buscar nuestras mejores alternativas, de ahí mejorar nuestras relaciones, digamos, diplomáticas con todo el mundo, y particularmente con los países que se van a ver afectados por esto. Yo diría que, más allá de que Estados Unidos, el más castigado acá es Vietnam, con un 46%. Es decir, ningún producto de Vietnam se va a poder vender en Estados Unidos con esos aranceles. Y los suizos, que tienen el per cápita más alto del mundo, más que Estados Unidos, que aprobó un 31% de aranceles. Entonces, claro, Trump dice que es uno de los días más importantes en la historia de Estados Unidos, pero también dice Trump, es nuestro turno de prosperar. Es decir, ya aquí hay una concepción muy pro-norteamericana. Y creo que Trump ha captado plenamente los desafíos y las inquietudes del pueblo norteamericano. Y eso probablemente, digamos, explique el aumento enorme de afección que tiene, más allá de la que acaba de sacar cuando fue electo presidente de la República. ¿Ya? Trump insistió en su discurso que otros países cometían abusos y se aprovechaban de Estados Unidos. Y eso es cierto, pues. O sea, ¿cómo países, por ejemplo, de la órbita europea, por citar algunos, van a tener condiciones de previsión o de descanso más que los norteamericanos? ¿Por qué en Grecia tienen que trabajar 36 horas? ¿Quién les dio permiso para trabajar 36 horas? Ahora quieren trabajar 40, ¿ya? O 38. En Chile estamos en la misma, ojo. ¿Quién dijo que eso se prosperaba de esa manera? Y los norteamericanos siguen con sus 45 horas semanales, quieren en algunos estados rebajarla, pero hoy día a la luz de esto ya van a pensar en otra cosa. ¿Y cuánto de esto afecta no solamente lo económico, sino que también lo político? Aquí hay mucho paño que cortar y muchas derivadas de análisis de inteligencia van a partir de eso, porque esto es lo que se va a mostrar por afuera, por encimita, y por abajo. A mí me preocupa un tema que lo vi de inmediato respecto a la hostilidad de China de inmediato con Taiwán. De inmediato, antes que Trump se pronunciara, ya lo hizo ver. ¿Y qué estará pensando hoy día Taiwán cuando sabe que le van a cobrar un 32% de sus aranceles? ¿Se dan cuenta? O sea, esto, y otro aspecto que recién se lo señalaba así de pasada, ¿por qué Japón y Corea del Sur, grandes aliados norteamericanos, van a ser socios ahora de China para efectos de contrarrestar este descalabro económico que va a producir Trump con sus medidas? Entonces, aquí hay que estudiar mucho, ¿ya? Revisar cada variable con sumo cuidado y saber todas las perspectivas que van a tener esto, que a nosotros nos va a afectar. Ahora, vamos a entrar más al negocio norteamericano. ¿Dónde más nos van a cobrar, alzas importantes como estos aranceles que están cobrando? Vamos a mejorar nuestras relaciones de producción y de verdad vamos a producir y vamos a trabajar de verdad para que nuestro país crezca en medio de esta botadora. ¿No será para nosotros también alguna oportunidad que se nos está presentando para entender que el mundo no es tan facilista, ya, y no es tan cómodo, ni tan así como como agüita tibia, que le gusta a todos?
¿No habrá llegado la hora de que lo que está diciendo Estados Unidos también nos llame a la reflexión respecto a lo que estamos haciendo nosotros con nuestra producción? Porque hoy día hemos cerrado ventanas, hemos cerrado Baipote, hemos cerrado la Ciruca de Huachipato. O sea, aquí estamos en un desbande gigantesco de situaciones que deberíamos haber defendido. No tenemos hoy día, digamos, un tema que es un tema, yo diría, incluso de seguridad nacional. O sea, un tema que posibilite que nosotros, ¿cómo no vamos a tener una capacidad para que nuestros pequeños mineros, azotados hoy día por un desmedido alza de patentes para pertenencia minera, al que cobra el fisco por tener una pequeña empresa minera o una pequeña pyme minera, de una situación que nos afecta y nos afecta a todos, y no tener un ENAMI, por ejemplo, o alguien que compra a esta gente o a los mineros que procesan sus pequeñas minas. Hoy día no tenemos cómo hacerlo. ¿No estaremos hoy día frente, distinguidos auditores, a una oportunidad gigantesca para repensarnos respecto a lo que va a pasar con esto? ¿Es verdad que nosotros vamos a aliarnos a un tercer mundo? ¿O finalmente vamos a establecer mejores criterios? Porque incluso hasta la visa waiver, esa que permite a todos los chilenos entrar a Estados Unidos, probablemente se acabe. Ojo, ¿ya? Aquí está en proceso un rotundo cambio que va a llevar a mirar el mundo de la economía, porque de eso vivimos, pues. O sea, si usted no se ha percatado, depende de nuestro trabajo, nuestra existencia. Y acá lo que está haciendo Trump es entregarle elementos para que el trabajador y la trabajadora norteamericana tengan mejores accesos, y que los productos que ellos vendan o que venden dentro de Estados Unidos tengan una barrera para que, vendiéndolos más baratos, desde afuera, al entrar a Estados Unidos tienen aranceles gigantescos. ¿Usted cree que China va a poder vender ahora un auto en Estados Unidos si le han subido los aranceles en un 34%? O sea, con esto China queda completamente fuera de cualquier mercado norteamericano en lo que usted quiera ver. Ahora, ¿cómo va a ser la represalia china? Eso está por verse. Que obviamente las va a haber. ¿Y cuánto va a afectar esa represalia a Estados Unidos? ¿Y cuánto esto podría derivar en una guerra? Ojo, ¿no es cierto? Aquí, como les digo, yo como analista y con muchas décadas de estudios del poder, advierto que lo que está haciendo Trump es una jugada difícil y riesgosa. Porque está bien estar dentro de uno de los países más poderosos del mundo, pero cuidado, porque ni en política, ni en economía, ni en lo militar hay enemigos chicos. Y acá, obviamente, dependiendo cómo trate esto, a lo mejor podría ser un bluff. Pero, como dicen algunos colegas analistas norteamericanos, pero yo quisiera entender que la señal que ha dado China con Japón y Corea del Norte es una mirada a la cual tenemos que ponerle atención, porque es posible que no solo cambie la relatividad de los temas económicos del mundo, sino que también los militares. Y ahí el cuento cambia, porque eso tiene que tenerlo muy bien tratado Donald Trump, y sobre todo con algunos colegas, ya cientistas políticos norteamericanos que trabajan en el Pentágono, claramente ver cuáles van a ser las consecuencias, yo diría, y las adversidades con las cuales Estados Unidos se podría encontrar muy pronto. La primera es diplomática, es decir, sus aliados, Europa, y en el mundo asiático, que estamos viendo a la India, Japón, Corea, etcétera, cómo va a reaccionar Taiwán, o como Tailandia, o como Corea del Sur, lo decíamos recién. ¿Cómo van a afectar a esto? ¿Y cuánto de esto va a ser posible que se pueda recuperar la confianza con Estados Unidos? Porque obviamente, aunque quiera que sea retribuido lo que los demás países le cobran a Estados Unidos por vender sus productos en sus países, hoy día plantea una situación de suyo muy contradictoria. Y yo quisiera advertir desde acá de Razones de Estado
que esto no es un tema baladí y que no es un tema que podamos, despreciar. Esto debe quedar y tiene que ser parte inmediata de los discursos de todos los candidatos presidenciales de Chile. Sobre todo porque esto va a tener consecuencias. Y en la mirada que estamos, en que no crecemos, en que tenemos una serie de pifias económicas, de estos últimos años, justamente esto podría servirnos para empezar a entender que las lógicas de las alianzas empiezan a cambiar. Y que si no trabajamos más, vamos a quedar como Grecia o como Italia o como España, viviendo ya de mentiras, con ofrecimientos torpes y, a mi juicio, iracundos, de querer darle felicidad a un pueblo o a la ciudadanía, una felicidad que no tenemos cómo costearla. Estados Unidos se ha dado cuenta y empieza a revertir esos procesos, cuestiones que tenemos que estar más conscientes y mucho más encima con usted, distinguido auditor y televidente, para que entendamos que esto cambia la correlación de fuerzas en el mundo y nosotros, los chilenos y chilenas, tenemos que estar muy atentos y desde acá, desde Razones de Estado, nos comprometemos a tener la mayor o la mejor o la más importante de las variables para poder analizar esta situación que se nos vino encima ya y que obviamente va a tener consecuencias en muchos ámbitos a los cuales nosotros debiéramos seguir poniendo atención. Nos encontramos mañana en otro Razones de Estado para advertir respecto a lo que está pasando y seguramente el viernes en nuestro programa Escucha América tendremos mucho más antecedentes para poder dotarlo de conocimiento y de información para poder entender mejor lo que está pasando en el mundo a partir de lo que está generando Trump con sus nuevas medidas económicas. Muchas gracias. Hemos presentado Razones de Estado a través de todas nuestras estaciones en Madero FM, La Fuerza del Norte, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, Percival Madero. Hasta una próxima edición.